Hola, mi nombre es Cristian Castillo, soy estudiante de sexto semestre de Administración Financiera en la Universidad Minuto de Dios. Hoy les voy a hablar del COVID-19, un impacto de desigualdad en contextos de pobreza. Todos sabemos la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto devastador en todo el mundo. Sin embargo, sus consecuencias se han sentido con mayor intensidad en los contextos de pobreza y desigualdad, donde las comunidades vulnerables se enfrentan a una serie de desafíos. La situación socioeconómica previa a la pandemia. Antes de la pandemia, las comunidades en situación de pobreza ya se enfrentaban a una serie de desafíos socioeconómicos, incluyendo altos niveles de desempleo, faltas de acceso a la educación y a la atención médica y a una mayor exposición a riesgos ambientales. En este caso vemos el desempleo con una tasa de desempleo muchísimo más alta. Vemos la pobreza por ingresos por debajo de la línea de la pobreza y acceso a los servicios para las comunidades más pobres, dificultades para acceder a atención médica, educación y agua potable. El impacto de la pandemia en los grupos más vulnerables. La pandemia ha exacerbado las desigualdades existentes, afectando desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, como los trabajadores informales, las personas mayores, las mujeres y los niños. Hemos tenido pérdida de ingresos, que es la interrupción de las actividades económicas que ha provocado la pérdida de empleos y el cierre de negocios, dejando a muchas familias sin ingresos. El aumento de la pobreza por la pandemia ha llevado a un aumento significativo, especialmente en las zonas rurales y marginadas. Y la desigualdad en salud. El acceso ilimitado a la atención médica ha incrementado la mortalidad por COVID-19 en los grupos más vulnerables. Acceso a servicios de salud y desafíos en contextos de la pobreza. En los contextos de pobreza, el acceso a servicios de salud es limitado, lo que dificulta la prevención y el tratamiento de enfermedades, incluyendo el COVID-19, por falta de infraestructura, barreras geográficas y costos elevados. Los centros de salud son subfinanciados, escasos recursos y personal médico ineficiente. Dificultades para acceder a centros de salud debido a la falta de transporte o a la distancia o a las restricciones que en este caso representaban o imponían cada gobierno. Y los costos elevados en los servicios médicos a menudo son demasiado caros para las familias en situación de pobreza. El impacto de la educación y la brecha digital. La pandemia ha afectado a la educación de manera significativa, especialmente en los contextos de pobreza, donde la falta de acceso a dispositivos y conectividad ha exacerbado la brecha digital. ¿En qué casos? En los cierres de escuelas, pues por la interrupción de clases presenciales ha afectado el aprendizaje de los estudiantes. El acceso limitado a la tecnología. Falta de dispositivos digitales y conectividad a Internet en los hogares de cada niño. Esto ha generado una brecha digital. Los estudiantes de contextos de pobreza no tienen las mismas oportunidades de acceso a la educación en línea. Estrategias de respuesta a nivel comunitario. Las comunidades que están en situación de pobreza han implementado estrategias innovadoras para hacer frente a los desafíos de la pandemia, aprovechando la colaboración y la solidaridad, con redes de apoyo, que son grupos de vecinos que se ayudan mutuamente, colectivos comunitarios, que son organizaciones que proporcionan alimentos, atención médica y otros servicios, y proyectos de desarrollo local, que son iniciativas que fomentan la autosuficiencia y el desarrollo económico. El papel de las políticas públicas y la asistencia social. Las políticas públicas y la asistencia social juegan un papel fundamental en la respuesta a la pandemia, proporcionando apoyo a las comunidades más vulnerables. Tenemos programas de asistencia social, que es una asistencia financiera para las familias en situación de pobreza. También está la atención médica gratuita, acceso a vacunas, pruebas, tratamiento para el COVID y las demás enfermedades. La seguridad alimentaria, con programas de distribución de alimentos para combatir el hambre, y el acceso a la educación,
con programas para reducir la brecha digital y garantizar la continuidad educativa. Conclusión y llamado a la acción. La pandemia ha puesto en manifiesto la necesidad urgente de abordar las desigualdades existentes en los contextos de pobreza. ¿Cómo? 1. Invirtiendo en desarrollo social, aumentando el acceso a la educación, a la salud y al empleo. 2. Promoviendo la inclusión social y erradicando la discriminación y la exclusión social. 3. Fortaleciendo los sistemas de protección social, implementando políticas que protejan a los más vulnerables. Y por último, la colaboración y la cooperación, que básicamente es trabajar juntos para construir un futuro más equitativo y sostenible. Muchas gracias.